amigos de CGI, soy Alexandra y en esta pequeña lección les voy a enseñar algunas expresiones muy interesantes con el verbo hacer, pero yo creo que la mayoría ya saben que el verbo hacer significa to do or to make en español. Por ejemplo, hago la tarea de español todos los días o hice una piñata para la fiesta de cumpleaños, ¿ok? To do or to make. También deben recordar que en el presente es irregular en yo, hago, y en el pretérito pasado es irregular en todas las personas. Ok, vamos a ver la primera expresión. Es una expresión que usa muchas veces un complemento indirecto, hacerle caso. Ok, hacerle caso significa algo como to listen to what someone's telling you to do or to pay attention. Ok, por ejemplo, hijo, ¿por qué no me haces caso? O el paciente no le hizo caso al doctor, ¿ok? En ambos casos usamos un indirecto, un complemento indirecto para indicar who's not being listened to, ¿ok? Muy bien, la segunda expresión que tenemos, hacerle falta, también usa un complemento indirecto y funciona como el verbo gustar. Por ejemplo, me haces mucha falta. I miss you very much, okay? Hacerle falta significa to miss someone or something emotionally, okay? Me haces tú, right? So we conjugate hacer for tú because you're the thing I'm missing, okay? A ella le hacen falta las comidas típicas de su país, okay? En este caso, hacen goes with los platos típicos de su país, okay? Muy bien. Y tenemos otra expresión, número 3, hacerle daño, que también funciona muchas veces con un complemento indirecto, ¿ok? To harm someone or to cause damage. Esa comida me hizo daño. That's to say, like, it made me sick or didn't sit well, ¿ok? Mi hijo no le hace daño a nadie, ¿ok? También le refieren a nadie or anyone or anybody, ¿ok? Muy bien, muy bien. La última expresión con un complemento indirecto es hacerle una pregunta a alguien, ¿ok? So we don't ask a question in Spanish, we make a question, ¿ok? Voy a hacerle la pregunta al supervisor durante la reunión o los estudiantes nunca le hacen preguntas al profesor. Muy bien, ahora vamos con una expresión idiomática muy interesante, muy útil, hacer la vista gorda, ¿ok? To turn a blind eye. Usted siempre hace la vista gorda. Ellos hicieron la vista gorda y no hicieron nada. Ok, muy bien. Otra expresión muy típico con hacer un papel. So aquí sí tenemos muchas diferencias con el inglés. Por ejemplo, no jugamos un papel, sino hacemos un papel. Ok, we make a role, we don't play it. Ok, muy bien. Nunca hago el papel de secretaria en las reuniones. No hice ese papel porque no me correspondía. Ahora con una expresión que solamente conjugamos en it or third person singular. Hace, frío, calor. También podemos usar cualquier expresión sobre el tiempo, weather, okay? Expressions related to weather. Basically, we're saying what it's doing outside. En el mes de marzo hace mucho calor en Costa Rica. Para todos ustedes que nos acompañan en los viajes de inmersión a Costa Rica en marzo, hace mucho calor, okay? Hace frío y está nevando, okay? It's cold outside and it's snowing, okay? Otra expresión de tiempo. Okay, muy bien. Otra expresión que también solo en it, okay? Hace tiempo, okay? So meaning ago or in terms of time, like a while ago. Hace mucho tiempo que no voy a Argentina. So it's been a while since I've gone there. It's to say it's been a while ago, okay? Hace 3 días me caí de la bicicleta. Muy bien, muy bien. Ahora, la siguiente expresión tenemos hacer fila o cola, ¿ok? En Nicaragua usamos la palabra fila más comúnmente, en otros países cola para decir to stand in line, ¿ok? Una fila o una cola es like a line, ¿ok? Hicimos fila por más de 1 hora para entrar al concierto. Si no hacemos cola, no encontraremos un lugar en el bus, ¿ok? Muy bien, muy bien. La última expresión que tenemos es hacerse como reflexivo, ¿ok? Hacer como reflexivo, que significa to become, pero un estatus social, ¿ok? We could do a whole nother video about the word to become en español, pero en este caso para un estatus social, social status. Finalmente, Roberto se hizo médico. Hay personas que nacen pobres, pero se hacen ricos, ¿ok? También otra expresión de cambio socioeconómico, ¿ok? Es social status. Muy bien, muy bien. Sí, pues espero que les haya gustado esta pequeña lección y nos pueden seguir en las redes sociales. También pueden descargar el PDF gratis
para que puedan seguir practicando. Okay? Download our free PDF on our blog to be able to keep practicing. Y por favor, déjenme un comentario abajo con algunos otros usos más de hacer o cómo ustedes podrían emplear estas expresiones en la vida diaria.